Hola, bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy queremos hablar de un tema denominado funcionalidad familiar. Los mitos que se crean frente a esto, las consecuencias, qué hacer como padres de familia, cuál es la teoría que habla acerca de este tema. Bueno, hablaremos de uno en específico y también comprenderemos un poquito cómo son las dinámicas dentro del hogar para ver si es o no es una familia funcional o una familia disfuncional. Muchas personas piensan que cuando una pareja se separa o una familia se separa, ya sea por razones de divorcio, por razones de trabajo u otras, comienza a ser disfuncional. En parte es cierto y en parte no. Hay muchas familias que se sobreponen a estos temas y comienzan a mejorar la relación dentro del grupo que existe en el hogar. Nos referimos a papá, mamá, hijos u otros que lo componen una familia. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre la funcionalidad familiar. El modelo que vamos a tocar es el modelo de Olson, el modelo circunplejo de Olson. Y él toma dos criterios específicos, uno que es la cohesión y otro que es la flexibilidad. Dentro de la cohesión se refiere al grado de unión que tienen los miembros de la familia y cuán fuertes son los lazos que existen entre ellos, o sea, entre papá, mamá, hijos. Entonces, esta unión no se refiere solamente al contacto físico, sino también al contacto emocional que existe entre los miembros del hogar. La otra es la flexibilidad. Se refiere a la capacidad de la familia para adaptarse a situaciones nuevas. Una familia puede ser muy rígida, con reglas estrictas, y cómo influye estas reglas finalmente al desenvolvimiento normal de los miembros de una familia. Entonces, para Olson, estos dos criterios son muy importantes a tener en cuenta dentro de la funcionalidad familiar. Veamos entonces cuáles son las características de la familia. Las familias, dice, son funcionales en cuanto cumplen las siguientes características. No son todas, obviamente, vamos a escoger solamente 4. Una de las principales, a mi modo de ver, es la comunicación efectiva. A ver, ¿qué tanto tú te comunicas con tus hijos? ¿Qué tanto tú te comunicas con tu pareja? Por más que esté lejos, no necesariamente tiene que estar conviviendo dentro del mismo entorno. Imagínate que papá está fuera por razones de trabajo, la mamá está fuera por razones de trabajo, el hijo estudia lejos, pero ¿qué tan fluida es la comunicación entre ellos? Una llamada, una conversación amigable dentro del almuerzo, del desayuno, momentos de distracción en los que ellos puedan comunicarse. Se escuchan, y no solamente un escuchar pasivo, sino una escucha activa en el cual entendamos qué cosas se nos quiere comunicar. Entonces, una característica peculiar de lo que es la funcionalidad familiar tendría que ser la comunicación efectiva. Otro aspecto que involucra una familia funcional, podemos decir que es la resolución de conflictos. Cuando ocurre algo, ¿cómo lo solucionas? Las familias funcionales generalmente lo resuelven de manera pacífica, constructiva. Todos los miembros se sienten escuchados y respetados dentro de la solución. Si se rompió algo, gritas o lo conversas. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? Indagas y afectivamente o emocionalmente acoges. Generalmente, ¿qué hacemos? No nos han enseñado a ser papás, eso es lo cierto. Pero ¿qué hacemos cuando algo ocurre, se rompe algo? ¿Acaso no gritamos impulsivamente? Es una de las reacciones que tomamos, pero si comenzamos a dialogar, a solucionar el problema, ¿qué pasó? A ver cómo lo solucionamos. Estamos involucrando al miembro que tuvo la mala suerte de cometer ese error. Otra característica es la adaptabilidad. Y la adaptabilidad se refiere a que si la familia es capaz de adaptarse a nuevos cambios, a nuevas situaciones, si se ajusta a las circunstancias sin perder el equilibrio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si viene un nuevo miembro a la familia? O sea, nos referimos a un embarazo. Muchas veces los niños ya mayorcitos puede que se pongan celosos. ¿Qué hacemos para que eso no influya y no desquebraje la relación que ya existía dentro del hogar? Ahí la
facilidad o el equilibrio emocional de adaptarse a esa nueva circunstancia, cómo lo conllevamos, cómo lo adaptamos, cómo hacemos que esa nueva situación que se va a vivir dentro del hogar no influya y no desquebraje la buena comunicación, la buena relación que había con los niños mayores. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si por N razones la familia tiene que trasladarse a otro lugar? Es factible, la familia se adapta rápido a las nuevas circunstancias que van a tener, como por ejemplo movilidad, transporte, lejanía, etcétera, etcétera. Esa es una parte de las características de una familia funcional. Otra de ellas es la satisfacción de las necesidades. Las familias funcionales se preocupan por satisfacer las necesidades de cada miembro, se apoyan mutuamente, trabajan en conjunto para lograr el bienestar general. ¿Me preocupo por todos o me preocupo solamente por el menor? O por el mayor que ya está por egresar de repente del colegio, o porque ya tiene que irse a estudiar a la universidad. No estaré dando preferencias y desocupando la atención de repente en los otros miembros de la familia. Me ocupo más en la esposa o me ocupo más en el esposo. Entonces, en una familia funcional se trata de que todos estemos satisfechos con el buen convivir dentro del hogar. Si estamos conviviendo adecuadamente dentro del hogar y nos estamos atendiendo mutuamente nuestras necesidades afectivas, emocionales, económicas, etcétera, etcétera, me voy a sentir bien dentro del núcleo familiar. Ojo, vuelvo a recalcar que esto no se trata de que si una familia está desquebrajada por razones de separación ya deja de ser funcional. Hay muchas familias que funcionan así. Papá puede que se haya ido de casa, que es lo más común o lo general, pero sigue atendiendo, sigue acudiendo a su hijo de repente en actividades escolares, sigue atendiéndolo, preocupándose por temas de salud, y la mamá permite que el papá siga visitando. Entonces, no es una familia nuclear que está, nuclear modelo tradicional, pero es una familia que sí está funcionando de manera separada porque siguen atendiendo al hijo que fue fruto de ese amor antiguo, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de que si una familia está desquebrajada por razones de divorcio, ya deja de ser funcional. Deja de ser funcional cuando estas cuatro características no se acuden adecuadamente. Si una familia discute y no hay una buena resolución de conflictos, obviamente que va a ser disfuncional. Si no hay una comunicación entre papá y mamá para resolver un tema de un niño, deja de ser funcional. Si no satisfacemos las necesidades de ese niño, lo dejamos al abandono, deja de ser funcional. Entonces, particularmente estas cuatro características son básicas para que una familia sea funcional y no necesariamente tenga que vivir dentro del mismo núcleo. Muchos papás o mamás trabajan lejos y al trabajar lejos, si yo abandono y me olvido de la familia, obviamente estoy entrando en una familia disfuncional porque no estoy acudiendo, no tengo ni comunicación, no ayudo a la resolución de conflictos, no satisfago las necesidades del esposo, del hijo. Entonces, deja de ser funcional. Y lo dicho, ¿no? Las características de una familia disfuncional: no tienen una comunicación adecuada, no saben resolver problemas entre ellos, hay una falta de adaptabilidad a nuevas situaciones, falta de atención a las necesidades de cada uno de los miembros de familia, no hay una identificación con el rol que se debe tener dentro del hogar. Puede que el papá esté trabajando lejos y su rol sea netamente económico y de brindar economía a la familia, pero eso no acude el complejo o la compleja estructura que hay dentro de la familia. No es solamente dar dinero y ya estoy cumpliendo con mi rol de papá, sino que también tengo que acudir en otras circunstancias, en participar del desarrollo del niño, en participar de la educación del niño, en dar lo que son las necesidades familiares de vestimenta, educación, etcétera, etcétera.
Imagínense una familia, y creo que es la mayoría actualmente. Papá trabaja, mamá trabaja, hijo en la escuela o el colegio, donde sea. Pero si estas personas se llegan a separar por un lapso de tiempo de la casa como estructura familiar que se tiene ahí, y no se reencuentran, al regresar, al retornar a esa casa, no se comunican, no comparten, cada uno vive su mundo. Papá está preocupado en, papá está preocupado en traer más plata, la madre también igual. Ya que el personal que tengo ahí doméstico, que se atienda que se ocupe de la atención de los hijos, pero ya tenemos la familia. No porque están juntos es funcional. Es disfuncional porque ninguno de ellos está cumpliendo las características básicas de por lo menos comunicarse. Hijo, ¿a quién le pregunta? Hijo, ¿a quién le consulta? Hijo, ¿a quién le cuenta sus cosas? Si mamá está ocupado, papá está ocupado. Y generalmente a quien va a recurrir siempre va a ser a los amigos o tíos o parientes a los que tenga más confianza. Y luego son las consecuencias. Y hablemos de esas consecuencias. Las consecuencias de una familia disfuncional en el niño o el adolescente, que es donde más se requiere la atención plena del constructo familiar, porque el niño está aprendiendo y aprende muchas veces de lo que ve, de lo que observa, del comportamiento de papá, mamá, y el adolescente mucho más, porque ya el adolescente está construyendo su propia identidad, ya no solamente va a copiar, sino ahora quiere ser él mismo. Y al ser él mismo muchas veces va a escapar de lo que le han enseñado como constructo y quiere probar cosas nuevas, quiere entender cosas nuevas. Y si yo no lo acompaño, si el papá o mamá no acompaña a esta construcción, ¿qué tipo de adolescente se va a formar? Y muchas veces le echamos la culpa al colegio o a la institución educativa, que ahí lo construyen. Sí, pero ahí lo están construyendo, pero cuando vuelve a casa encuentra otra realidad. Es contradictorio muchas veces para el propio adolescente asimilar dos cosas al mismo tiempo sin saber quién tiene la razón, porque no hay una guía, no hay alguien que me esté diciendo esto es lo que tú debes hacer, aconsejando, guiando por el buen camino, como quien dice, y que construyamos un futuro adulto que sepa desenvolverse en la sociedad. Uno de los problemas muy frecuentes es que los adolescentes tengan problemas emocionales. Y estos problemas emocionales se plasman usualmente en la ansiedad, en la depresión. En las instituciones educativas, muchos docentes podemos observar que hay niños que vienen tristes, cabizbajos, y cuando tú le preguntas qué pasó, y te dicen, es que mi mamá me llamó la atención o me riñó o me castigó por esta razón, ¿no? Y tú dices, ¿y no lo conversaste? No, es que de frente comenzó a gritarme, no quiere escuchar, ¿no? Y si no quiere escuchar, ¿cómo el adolescente conversa? ¿Cómo se comunica? Y una de las características era justamente la comunicación. Si yo no sé comunicarme con los miembros de mi familia, que son papá, mamá generalmente, ¿a quién le cuento? Y muchas veces al no saber a quién decir, comienzo a esconder, a reprimir mis propias emociones, y al reprimir mis emociones comienzo a tener ideas, pensamientos que como adolescente que está en plena construcción de identidad no sabe resolver todavía, y se provoca ansiedad. Ansiedad al no saber qué va a hacer de su futuro. Se provoca depresión porque le están riñendo, le están castigando y me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo pésimo y no sé a quién recurrir. Entonces esta familia disfuncional está creando un joven o un niño o niña con baja autoestima. En el colegio tú lo ves y simplemente agacha la cabeza, comienza a aislarse,
comienza simplemente a caminar solo, o si tiene una amistad, es con su única amigo o amiga con la que conversa y con la que se acompaña, a la que de repente le está aconsejando, diciendo cosas, pero no de manera adecuada, porque es otro adolescente que todavía no tiene las herramientas suficientes para enfrentar ciertos problemas o resolución de conflictos. Entonces, el segundo problema sería la dificultad de las relaciones. Puede tener problemas para establecer relaciones saludables con otros niños adolescentes porque no hay confianza. No sabe en quién confiar. En hogar no hay confianza, en la casa no tengo con quién. Y peor será pues, en personas que no conozco ni cómo son. Pues, fácilmente no va a poder conversar con un pariente más lejano, o con un docente, o con su tutor. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y esta dificultad le provoca aislamiento dentro de su entorno, de su propio entorno. ¿Y por qué estoy mencionando mucho el colegio? Porque para los adolescentes el segundo lugar más recurrente de ellos, o sea, donde pasan más tiempo, es el colegio, más que en casa inclusive. Ya luego del colegio, digamos, empieza su labor pedagógica desde las 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde, dependiendo del tipo de institución. De 3 hasta las 7 de la noche es cuando tiene la oportunidad de compartir algo con su mamá o su papá, pero muchos de ellos recién regresan de laborar a las 7 o 8 de la noche. Y encuentran a los niños generalmente durmiendo. ¿En qué momento se relacionan? Y los fines de semana. Muchos trabajan hasta días sábados y solamente queda domingo. Y al quedar solamente un domingo, un día exclusivo para la familia, hay que hacer labores y tareas de la casa. Y para el papá o para la mamá son labores prioritarias porque obviamente es parte del quehacer hogareño. Pero ¿y en qué momento compartes? Hay familias que salen de paseo, hay familias que se van al campo, hay familias que deciden armar un almuerzo y es lo más lógico, pero no para compartir con amigos, sino para compartir con la familia, debería de ser, ¿no? Y es que hay muchas circunstancias que se pueden dar dentro de un contexto familiar. Bueno, otro de los problemas o las consecuencias, ya lo dije, es la baja autoestima, ya que el niño tiene sentimientos de rechazo, culpa, vergüenza y cree que no va a poder alcanzar sus objetivos. El adolescente es peor, porque tiene una presión única de que cuando termina el colegio tiene que estudiar algo y no sabe qué estudiar. Hablaremos en otro momento de ese tema. Pero como no tiene la capacidad de decidir, muchas veces se ve influenciado por lo que el papá dice, o la mamá dice, o el contorno familiar dice. No, tú tienes que ser médico porque todos somos médicos, o tú tienes que ser doctor porque decíamos, estamos en la familia, no tenemos un doctor y queremos aspirar a eso. Pero nunca le han preguntado al niño si realmente quería eso, porque todo el tiempo le dicen, tú tienes que ser, tienes que ser, tienes que ser, y al final de repente no está dentro de sus habilidades y sus capacidades porque son otras las que ha desarrollado durante todo su crecimiento, tanto emocional, físico y psicológico. Y eso muchas veces no se percibe dentro de tener una baja autoestima del adolescente. ¿Por qué? Porque todo va a aceptar, todo va a decir ya. No tiene la capacidad de decir no. A veces hay que enseñar a los adolescentes a decir no sin sentirse mal de esta negativa. Otro problema, y bueno, ya lo mencioné al inicio, es el problema de salud mental. Es cierto que actualmente necesitamos un psicólogo mínimamente en una institución educativa, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque en una institución educativa existen muchos adolescentes, dependiendo del número de estudiantes.
Y no es suficiente porque cada estudiante es una realidad diferente, cada estudiante viene de una familia diferente. Y no nos pongamos solamente en el contexto de colegios urbanos. Yo que trabajo en un colegio de zona rural, es mucho más grueso todavía el problema porque existen familias que viven juntas, pero al mismo tiempo separadas. ¿Y cómo es esto? Viven juntas en una casa, pero separadas por tiempos, porque la mamá se dedica de repente al campo y tiene que ir a una distancia, el papá tiene que ir a trabajar hacia otra distancia y el hijo tiene que venir a estudiar en otra distancia. Y distancias y tiempos, al final su encuentro familiar solamente se da ya casi por la noche, porque ya lo dije más temprano, hay que estar en el colegio, del colegio hay que transitar todavía ciertas distancias y al final no se encuentran. Y cuando se encuentran, solamente es para seguir haciendo quehaceres familiares. Y el hijo no quiere. O la hija, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le has dado tareas en el colegio, ya ha hecho actividades pedagógicas en el colegio. Y quiere venir de repente a descansar y tirarse en su cama y estar ahí un rato por lo menos sin hacer nada. Un ratito de ocio. Pero va a la casa a seguir haciendo más tareas. Que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, sino el problema es que no lo estás conversando, no le estás guiando, no le estás diciendo, y el papá no tiene la capacidad muchas veces de decir eso. ¿Por qué? Porque tampoco, vuelvo a repetir, le enseñaron a ese papá. El papá repite lo que su papá le enseñó a hacer. Y por generaciones siempre se ha transmitido esta misma tradición de cómo, si a mí me educaron de esta manera, yo te voy a educar de esta misma, ¿no? Y muy posiblemente este hijo a futuro también trate de educar de esta misma manera. Entonces, hay un problema. Hay un problema que se debe tratar dentro de las instituciones educativas. Hay un problema que se debe tratar a nivel de Estado porque no es suficiente con las famosas escuelas de padres, en los cuales son muy pocos los tiempos también, sino que de repente desde el colegio, a pesar que existen cursos que hablan de estos temas, aún sigue siendo insuficiente porque el adulto es el que no está ejerciendo de repente de manera adecuada cómo debe de conducir una familia. Hay que tener un vínculo seguro. El vínculo seguro proporciona al niño y al adolescente la seguridad, el amor y el apoyo que necesita para crecer y desarrollarse de forma saludable. Un abrazo, una caricia, un celebrar por algo que él haya hecho bien. ¡Bravo! Lo lograste. Y el vínculo seguro no solamente es en el hogar, sino con papá, con mamá, con hermanos, con tíos. Yo voy ahí porque ahí tengo el afecto, ahí tengo la seguridad de que nada me va a pasar, o si me pasa algo me van a apoyar, me van a conducir y me van a siempre estar vigilando de manera positiva. Una comunicación abierta. Sí es cierto que hay que poner reglas. Estas reglas tienen que ser acordadas entre los miembros de la familia. Hay que aprender a respetar los puntos de vista de cada miembro del hogar. Y al respetar los puntos de vista no significa que estoy aceptando, simplemente estoy siendo abierto a lo que el otro me dice para luego comunicar mi forma de pensar, también mi punto de vista, y al final encontremos un consenso y encontremos una forma de convivir entre ambas ideas. Es esencial para la resolución de conflictos, la creación sobre todo de un ambiente familiar positivo, el respeto mutuo. El respeto es esencial en la comunicación, se debe escuchar y valorar la opinión cada miembro, incluso cuando no estés de acuerdo con lo que te dice. No estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero escúchame, ¿no? Y al escucharme también dame la oportunidad de poder hacer una prueba si funciona o no funciona lo que yo estoy pensando. Y si al final analizamos nuevamente y no funcionó, se dejará de hacer, pero si analizamos que sí funcionó, podemos seguir intentando hacer ese tipo de acciones o ideas que se haya propuesto dentro del entorno familiar.
Entonces, a ver, ¿qué estrategias podemos utilizar para mejorar la funcionalidad familiar? Una de las estrategias importantes, como se ha ido dilucidando en este video, es la comunicación asertiva. Hay que expresar nuestras necesidades, nuestros sentimientos, decirle al hijo, yo me preocupo por ti porque pienso esto, esto y esto. Yo no quiero que salgas porque me da miedo que te pase algo, porque me da miedo que te pueda ocurrir algo, que tus compañías no sean las adecuadas. Pero si yo simplemente me cierro en decir, no vas a salir y punto, no estoy comunicando lo que yo siento, ¿no? Hay que decirle al adolescente generalmente qué es lo que también siento. Y el adolescente tiene que hacer lo propio, ¿no? Porque esto es de ida y vuelta. Estamos hablando de una familia, no estamos hablando solamente del niño. El adolescente tendría que tener la libertad de decir qué es lo que quiere, qué es lo que siente, qué es lo que busca, sin que sienta la represión directa de, no, es lo que tú estás pensando está mal, ¿no? Hay que escuchar. Y eso es la comunicación asertiva, saber escuchar también, ¿no? Y orientarlo, obviamente, de manera adecuada. Hay que resolver el conflicto, hay que aprender a resolver conflictos. ¿Y cómo resolver los conflictos? Tratando de que sea lo más pacífico posible y de manera constructiva. Respetando la opinión de cada uno de los miembros. Si papá se equivocó en una discusión con la mamá, quienes tienen la obligación de volver a conversar sobre la problemática que tenían en ese momento son ambos, pero no para volver a discutir, no para levantarse a gritos todo lo que ya habían discutido anteriormente, sino ahora se supone que es para volver a escucharse y consensuar una solución mucho más factible entre ambos para que esto no se construya. Y estamos hablando de construcción, ¿no? Se construya y no se vuelva a repetir de repente, o si se repite ya saber qué cosas se deben de hacer frente a una problemática específica. Flexibilidad y adaptación. Hay que ser flexibles ante las reglas y los roles que damos dentro de la familia. Las cosas cambian, los tiempos cambian. El niño antes, a cierta edad, te podía obedecer de todo, pero cuando yo comienzo a ser adolescente, comienza a formular su propio criterio, comienza a formular sus propias ideas de reglas, y muchas de ellas inclusive le van a parecer que no son correctas y no son dables para él, y hay que explicar o adaptarnos también. Uno de los principales problemas que ha tenido esta generación es la adaptación hacia los celulares, por ejemplo. En mi época, en mi generación, no se tenía ese problema porque no había. Pero ahora todas las familias tienen el problema del celular, y es que los niños lo están utilizando hasta altas horas de la noche. El uso es correcto. La regla o el límite se debería de dar hasta cierto punto, ¿no? Ya hasta tal hora lo puedes usar. O de tal hora a tal hora lo puedes usar. Pero no estar todo el día con el celular invadiendo tu propia capacidad de socializar con las demás personas, invadiendo la capacidad de ir a distraerte, de jugar, que mucho se ha dejado de hacer, ¿no? Entonces hay que poner reglas, pero las reglas no tienen que ser estrictas en el sentido de que ya, como has cometido este error, estás castigado todo el año para no tener el celular de por vida. Es muy estricto, obviamente, pero sí puedo decirle, ¿no? De tal hora a tal hora puedes distraerte, de tal hora a tal hora puedes jugar o relacionarte, porque ahora la relación de la mayoría de las personas es a través de las redes sociales, por los diferentes medios que existen. Y prohibir eso actualmente es como si lo estás desligando de toda su generación social que en estos momentos existe, ¿no? ¿Será práctico o le estarás causando simplemente un rechazo hacia tus actitudes, tus reglas y tus normas? Entonces, eso también hay que comenzar a flexibilizar. Un límite, por ejemplo, es que todos en la hora de almuerzo nadie utilice el celular.
y nos dedicamos exclusivamente a degustar la comida y a conversar. Pero ¿qué está ocurriendo en muchos hogares? Estás comiendo, estás con celular a la mano. O lo que vi hace poco, en una pizzería estaban los papás y dos hijos, ¿no? Llegaron, se sentaron, pidieron la pizza, y obviamente la pizza no llega inmediatamente, se demora todavía por lo menos sus 15, 20 minutos, y en esos 15, 20 minutos que pensé que los niños iban a hacer su alboroto, conversar, ¿no? Porque eran pequeños, todos sacaron su celular, comenzaron a chatear y la mesa en silencio. Son cuestiones que actualmente se están dando y no se están corrigiendo dentro del mismo entorno familiar. Ahí, por ejemplo, no hay una comunicación asertiva y mucho menos hay el hecho del compartir entre los miembros de la familia qué les pasó, qué les sucedió, qué cosa, cuáles son sus intereses o el mismo hecho de que los niños estén haciendo sus travesuras, sus berrinches, se cortó tan solamente porque era más fácil darle el celular y mostrar o dejar que vea un video para que haga silencio y no fastidie, en otras palabras, ¿no? Hay que buscar apoyo profesional y el apoyo profesional está dentro de los psicólogos, los terapeutas familiares, que pueden abordar todos estos temas que estamos hablando, estos conflictos nuevos que se han ido presentando con estas nuevas generaciones. Sé que es muy difícil a veces conseguir un terapeuta, mucho más en contextos rurales, vuelvo a repetir, y menos mal en algunos colegios, no en todos. Ahí existe todavía lo que es una psicóloga o psicólogo, que si bien es cierto en el ámbito educativo no está permitido que dé terapia, pero por lo menos es un aliciente a que te pueda dar un consejo, una guía, o dónde tú puedes dirigirte para encontrar este tipo de apoyo al cual tú necesites, ya sea familiar, ya sea en tema de adolescente o en tema de pareja, ¿no? Existen las diferentes instituciones aliadas como son la policía, la DEMUN, en el caso de Perú exclusivamente, y con los cuales uno puede relacionarse para conseguir este apoyo profesional. ¿Cuál es el papel del padre en la dinámica familiar? Bueno, el amor incondicional, ofrecer amor incondicional hacia los hijos independientemente de los errores que ellos cometan. Siempre van a cometer errores, ese es un hecho, pero no significa que esos errores tengan que ser castigados, sino esos errores tienen que ser corregidos de manera proactiva, enseñándoles que por qué ocurrió y por qué no debería de ocurrir nuevamente. La comunicación efectiva, como lo hemos estado repitiendo mucho en este video. El apoyo emocional, brindando a sus hijos, escuchando y validando sus sentimientos. Ya, deja de llorar. ¿Por qué está llorando, no? En principio. ¿Qué causó ese llanto? ¿Por qué estás triste? Todos los días estás triste. Indaga, ¿por qué está triste? ¿Qué cosa le pasa? Si la tristeza proviene por problemas dentro de la casa misma o problemas fuera de la casa. Hay que indagar, hay que validar que esa frustración, esa cólera, esa ira que siente uno de los miembros de la familia es por alguna razón. ¡Ay, todos los días vienes cansado del trabajo, aburrido, no ya eres! Sí, pero ¿tú no has visto que de repente que su jefe le llamó la atención o que el proyecto que él estaba realizando no le salió como él quería o que ocurrieron problemas en el trabajo que no pudo resolver y viene a casa con esa carga emocional a ser simplemente recriminado? También estamos cometiendo un error, ¿no? Entonces hay que darle apoyo emocional como pareja y decirle qué pasó, cuéntame, te escucho, abrazar, besar, que son situaciones que muchas veces lo hacemos cuando estamos enamorados de la pareja, pero cuando comenzamos a convivir con la pareja se deja de lado esas emociones que nos llevaron a convivir en principio. Disciplinar con firmeza. Disciplinar con firmeza y coherencia, estableciendo límites claros y consecuencias. Ya, si tú no me haces esta tarea,
mañana no sales. Y mañana sale porque la mamá lo permitió, porque el papá lo permitió, se castigó, se olvidó del castigo, entonces ya no le estoy disciplinando con firmeza. No estoy cumpliendo con lo que yo mismo he propuesto como sanción, ¿no? Y eso justamente es lo que llamamos disciplina con firmeza. No estamos hablando de un castigo físico sancionatorio de fuerza, ¿no? Sino que se cumpla lo que se ha predicho. Si ya la familia es disfuncional de por sí, no tiene solución, no, sí tiene solución. Hay que buscar el apoyo. Hay que buscar el apoyo dentro de los diferentes estamentos, organismos, instituciones. Uno de ellos, por ejemplo, es la terapia familiar a través de los profesionales en esos temas. Uno de ellos son los psicólogos, ¿no? Hay que buscar grupos de apoyo. Hay organizaciones que ayudan también a orientar cómo debería de ser una familia, que realiza programas en los cuales se involucra a la familia. Hay líneas de ayuda, dependiendo de cada estado, cada país o cada distrito, siempre hay líneas de ayuda que te conducen hacia, en el caso de Perú, por ejemplo, hacia la DEMUNA, hacia el Ministerio de la Mujer, hacia la policía, ¿no? Entonces, esas líneas de ayuda son muy importantes porque cuando algo sucede, ya tengo por lo menos o cuando algo sucede ya sé por lo menos dónde apoyarme, a quién llamar o a quién acudir y no estoy solo. Entender que estos problemas no son definitivos, sino a través de un proceso puedo yo mejorar mi relación con, con mi familia, con mi entorno familiar y lograr que funcione nuevamente mi familia, mi hogar. No necesariamente tiene que estar juntos para que sea funcional, repito, sino la idea es que todas estas 4 características, comunicación, resolución de problemas, cubrir las necesidades básicas, apoyo emocional, están ahí por más que papá, mamá o hijos no estén juntos o no estén dentro de la misma infraestructura llamada hogar. En conclusión, la funcionalidad familiar se caracteriza por la comunicación abierta, la resolución pacífica de conflictos, la capacidad de adaptarse a situaciones diferentes y satisfacer la necesidad de todos los miembros del hogar, no solo del hijo, papá, mamá, que son los que componen también. Inclusive otros son familias más grandes y también incluye al abuelo, a los tíos, que también viven dentro de la misma infraestructura llamada hogar. Si se encuentran dificultades en la dinámica familiar, es fundamental buscar ayuda profesional. Nunca duden en buscar apoyo. Y el psicólogo creo que es un profesional capacitado para este tipo de temas en los que va a poder realizar terapias y constructivamente y progresivamente va a lograr que todo esto cambie. Bien, muchas gracias por escuchar este video. En los siguientes días seguramente estaremos subiendo otros. Esperamos que les sirva estas pequeñas experiencias que hemos podido lograr en nuestra vida profesional, en nuestra vida de desarrollo personal, ¿no? Y que sirva como experiencia y apoyo a todas las personas que hoy en día lo están necesitando demasiado. Uno de los principales problemas que se observa es el problema de salud mental y existen los profesionales para poder ayudar en estos diferentes temas. Muchas gracias y hasta el siguiente video.